Bueno, entonces ahora vamos a ver el concepto de subespacio vectorial. Bueno, entonces es posible que en un espacio vectorial haya subconjuntos que sean por sí mismos espacios vectoriales. Entonces yo tengo un conjunto de elementos llamados vectores, que es un espacio vectorial si cumple los 10 axiomas que ya revisamos. Pero hay casos en donde subconjuntos, o sea, partes de estos conjuntos enormes formados por vectores que se llaman subespacios vectoriales, partes de ellos por sí mismos son también espacios vectoriales. Para que lo ejemplifique, les voy a poner un esquema. Entonces aquí tengo un espacio vectorial llamado V, formado por el vector 1, el vector 2, el vector 3, el vector 4, el vector 5 y así sucesivamente. Entonces dice que dentro de este conjunto de vectores hay un subconjunto, o sea, una pequeña parte de él, que por sí mismo es un espacio vectorial si cumple las siguientes propiedades. Entonces, déjenme borrarlo para que veamos cuáles son. Primero, su definición dice sea B un espacio vectorial sobre el campo K y sea S un subconjunto del espacio vectorial V. Entonces, S es un subespacio de V si es un espacio vectorial sobre el campo K respecto a la adición y la multiplicación por una escalar definidas en V, o sea, en el espacio vectorial V. De acuerdo con la definición anterior, para concluir que un conjunto dado S es un subespacio de V, debemos de verificar que se cumplen los 10 postulados para un espacio vectorial. Entonces, decíamos, si yo tengo un conjunto de elementos llamados vectores que cumple 10 axiomas y por tanto puedo decir que es un espacio vectorial, parto de eso. Entonces dice que hay casos donde tomando una parte de ellos, o sea, un subconjunto de esos elementos, también es un espacio vectorial y en la definición nos dicen, ese conjunto que tomamos es un espacio vectorial si, bueno, sobre el campo K respecto a las operaciones adición y multiplicación por un escalar, si se cumplen los 10 postulados para un espacio vectorial o los 10 axiomas. Pero bueno, aquí está este teorema. Dice que sea V un espacio vectorial sobre el campo K y sea S un subconjunto del espacio vectorial V. Entonces decimos que S es un subespacio vectorial del espacio vectorial V, sí y solo sí, para todo vector U y V pertenecientes a S, la suma de U y V también pertenece a S. Y para todo alfa perteneciente al campo K y vector V perteneciente al subespacio S, o subconjunto S, perdón, se cumple que el producto del escalar alfa por el vector V también pertenece a S. Es decir, para que nosotros podamos afirmar que un subconjunto es un subespacio vectorial, bastará con verificar la cerradura para la suma de vectores y la cerradura para la multiplicación por un escalar definidas en el espacio vectorial V. Y si eso se cumple, si las dos cerraduras se cumplen, la cerradura para la suma de vectores y la cerradura para la multiplicación de un escalar por un vector, entonces podemos afirmar que ese es un espacio vectorial. Pero hay una nota y la puse en color rojo porque es súper importante que pase. Una condición necesaria para que un conjunto, perdón, es una condición necesaria que un conjunto contenga el vector 0 para que sea subespacio. Pero dicha condición no es suficiente, pero sí es necesaria. Entonces, para resumir esto de subespacios vectoriales, podemos decir que un subconjunto S de un espacio vectorial V es un subespacio si cumple las dos cerraduras, la primera para la suma de vectores y la segunda para la multiplicación por un escalar. Y además que contenga el vector 0. Entonces, si cumple estas tres consideraciones, ya puedo decir que el subconjunto S es un subespacio vectorial, o sea, es un espacio vectorial por sí mismo. Eso es lo que nos está diciendo esta diapositiva. Les repito, que el conjunto S contenga el vector 0 es una condición necesaria para que ese conjunto S sea un subespacio vectorial, pero no es una condición suficiente. O sea que si contiene el vector 0, yo no puedo asegurar que es un subespacio vectorial. Solamente cumple la primera condición necesaria, contener al vector 0.
pero me hace falta verificar las dos cerraduras. Entonces, para que lo entiendan mejor, les pongo un esquema otra vez. Fíjense. Entonces, yo tengo aquí el conjunto M. Ahora, bueno, ya está. Entonces, déjenme ver si les estoy compartiendo el pizarrón. Si se los estoy compartiendo, ¿verdad, muchachos y muchachas? Sí, profesor. Ok, Sí, ok. profe. Entonces, aquí tengo el conjunto M, que es un espacio vectorial, porque se verificaron los 10 axiomas. Y este está formado por el vector M1, el vector M2, el vector M3, el vector M4, el vector M5, y así sucesivamente tiene muchos vectores. M70, M100, M200, y por aquí está el vector 0 de ese espacio vectorial. Entonces, si yo tomo estos tres vectores, diría que este es un subconjunto de M al que le puedo llamar A, por ejemplo. Y si este subconjunto cumple las dos cerraduras, pero como no contiene al vector 0, entonces A no es un subespacio de M. Entonces, fíjense, lo de subespacio es que de un espacio vectorial tomo un subconjunto. ¿Y qué es un subconjunto? Una pequeña parte de él. Bueno, una parte de él. ¿Cuántos elementos tenga? No importa. Entonces, este es un subconjunto de M, pero no es un subespacio vectorial porque, aunque les dije que se cumplen las dos cerraduras, no contiene al vector 0 porque quedó fuera de ese conjunto. Luego, por otro lado, si tomo ahora, fíjense, este otro subconjunto formado por estos tres vectores, y si aquí afirmo que se cumplen las dos cerraduras, y además observo que este conjunto al que se llama B contiene al vector 0, entonces ya digo que B sí es un subespacio vectorial. Entonces, todo subconjunto que cumpla las dos cerraduras y que contenga el vector 0 de ese espacio, entonces se va a llamar subespacio vectorial y va a ser un espacio vectorial por sí mismo. O sea que no va a ser necesario verificar, los 10 axiomas, porque ya partimos del hecho de que todos estos vectores pertenecientes a este conjunto M ya son un espacio vectorial, perdón. Entonces, si yo tomo una parte de ellos, pero esa parte contiene el vector 0 y cumple las dos cerraduras, la cerradura para la suma de vectores y la cerradura para la multiplicación por un escalar, entonces ya puedo afirmar que ese conjunto que tomé es un subespacio vectorial y por sí mismo también será un espacio vectorial. No sé si me explico, muchachos. A ver, déjenme pasar a otra página. Entonces, vamos a ver aquí. Tenemos el espacio vectorial de los polinomios de grado 2. Entonces, fíjense que aquí tengo el vector genérico, que sería ax cuadrada más bx más c. Este es un vector que describe la forma que tendrán los polinomios. Otro vector podría ser x cuadrada más 2x menos 1. Otro podría ser 2x más 7, considerando que el coeficiente de x cuadrada vale 0. Otro podría ser simplemente x cuadrada. Otro podría ser x. Otro podría ser 1. Entonces, todos esos son vectores pertenecientes al espacio vectorial de los polinomios de grado 2 o menor. Luego por aquí tengo este otro vector, 0x cuadrada más 0x más 0. Luego por aquí tengo el 7x menos 21. Luego 4x cuadrada menos 5x más 8. Y así puedo poner cualquier vector que se les ocurra. Voy a poner uno último que sea, ¿qué podría ser? 11x cuadrada menos 12. Ya está. Entonces, estos son algunos de los vectores pertenecientes a los polinomios de grado 2. Solo los puse ahí para ejemplificar este espacio vectorial. Y entonces si a mí me dicen, pues toma el conjunto formado por los polinomios que tienen una característica en particular, no sé, aquellos donde el coeficiente de x cuadrada vale 0. Entonces, esa es una característica que me dijeron. Toma el conjunto formado por los polinomios de grado 2, cuyo coeficiente en x cuadrada es 0. Entonces, estaría formado por este polinomio, este otro, este y este. Estos vectores, bueno, estos polinomios forman el conjunto que yo dije que es el conjunto de polinomios
cuyo coeficiente de la variable de grado 2 vale 0. Todos estos pertenecen a ese conjunto que estoy diciendo. El de los polinomios de grado 2, pero donde el coeficiente de x cuadrada vale 0. En todos los casos que encerré, cumplen esa característica. Y entonces ya me preguntan, determina si ese conjunto que tomaste, no sé, imagínense que le llamo conjunto H porque yo lo propuse, determina si el conjunto H es un subespacio vectorial. Pues para ver si el conjunto H es un espacio vectorial, tengo que verificar primero que en ese conjunto que yo describí aparezca el vector 0 y observen si aparece. Ya cumple la primera condición necesaria. No es suficiente para afirmar que es un subespacio vectorial, pero ya es necesario para continuar. O sea, si no contiene el vector 0, ya ni continúo porque no sería, si no contiene el vector 0, no sería un subespacio vectorial. Les repito, contener al vector 0 es una condición necesaria para que sea un subespacio vectorial. Entonces, si no contiene al vector 0, ya no es un subespacio vectorial. Pero si lo contiene, todavía no puedo afirmar. Me hace falta probar dos cosas más. ¿Me podrían decir cuáles son esas dos cosas que me hacen falta probar? ¿Cerraduras? ¿Para qué? ¿Qué cerradura? Adición y multiplicación. Exacto. Además, verificar cerradura. Permítanme porque me faltó una R. Cerradura para la suma de vectores. Ok. ¿Y la segunda? Para la multiplicación de escalar con vectorial. Exacto. La cerradura para la multiplicación de un vector por un escalar. Exacto. Entonces, no lo olviden. Las diapositivas no se veían tan claras, pero pues ya con este ejemplo espero que les quede un poco más claro. Entonces les decía, partimos de un conjunto en el que nos dicen, ya es un espacio vectorial, o sea, ya alguien verificó que los 10 axiomas que vimos la vez pasada se cumplen. Y luego me dicen, toma un conjunto, una parte de él, y verifica si ese conjunto que tomaste es un subespacio vectorial. Lo primero que tienen que verificar es que contenga el vector 0 de ese espacio vectorial. Si lo contiene, ya vamos bien, empezamos bien. Si no lo contiene, ya desde ahí pueden decir no es un subespacio vectorial. Porque contener al vector 0 es una condición necesaria. Después, si contiene el vector 0, ya solo hace falta verificar dos cositas, que son cerradura para la suma de vectores y cerradura para la multiplicación de un vector por un escalar. Y ya. Eso es todo. Por eso le decía, está más corto. ¿Sí fue claro, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Fíjense. Entonces, vamos a decir, sea el espacio vectorial R2. O sea, el espacio formado por pares ordenados. Ese es el espacio vectorial. Bueno, entonces, determine si los puntos en la recta y igual a x son un espacio vectorial. Ok, forman un espacio vectorial, imagínense. Entonces, R2 es un conjunto formado por pares ordenados A, B, tal que A y B pertenecen a los reales. Muy bien. Entonces ya nos están diciendo que este conjunto forma un espacio vectorial. O sea que en este conjunto se verifican los 10 axiomas que revisamos la vez pasada. Después nos están diciendo que determinemos, imagínense gráficamente lo que están diciendo esto, es que este espacio vectorial está formado por todos los pares ordenados en el plano XY. Gráficamente es eso, todos los pares ordenados en el plano XY. Pero nos está diciendo, determíname si los puntos en la recta y igual a x, o sea, en la función identidad, forman un espacio vectorial. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, ¿cómo puedo representar a ese conjunto? En los ejercicios no me van a pedir representar los conjuntos, ya me los van a dar, no se preocupen.
Pero en este caso, como no me lo dieron, ¿cómo lo podríamos representar? Ah, pues no sé, imagínense que el conjunto se llama M, conjunto M, formado también por pares ordenados, porque los puntos en la función identidad o en la recta y igual a x son pares ordenados. Pero ¿qué característica cumplen? ¿Cómo lo propondrían ustedes, muchachos? A ver quién me lo puede decir, ¿cómo se le ocurre? Son pares ordenados, pero no cualquier par ordenado, sino pares ordenados que tienen una característica particular. Sería A, A. A, por ejemplo, o X, X. Y alguien se podría decir, ¿pero por qué? ¿Por qué A, A? Ah, pues porque todos los puntos en esa recta tienen como característica que lo que valga la coordenada en X vale la coordenada en Y. Entonces, por eso su compañero dijo, ah, pues si la coordenada en X vale A y la coordenada en Y debe de valer lo mismo, entonces también le pongo A. Muy bien, perfecto. Entonces son los pares ordenados que tienen como característica que su coordenada en X y su coordenada en Y son iguales. Alguien puede decir, ¿y si yo le puse X, X, estoy mal? No, es otra forma. Y alguien puede decir, si yo le puse Y, Y, ¿estoy mal? No, también es otra forma. Ok, lo importante es que los pares ordenados que estamos interesados en analizar tienen como característica que la coordenada en X y la coordenada en Y son iguales. Muy bien. Entonces, M es el conjunto formado por pares ordenados donde la primer componente y la segunda son iguales. Entonces decimos para A perteneciente a los reales. Muy bien. Entonces yo quiero analizar si este conjunto es un subespacio vectorial. Entonces lo primero es que tengo que ver si contiene el vector 0. Entonces yo les pregunto, ¿quién es el vector 0 de R2? Eso es lo primero que tienen que tener claro. Investigar quién es el vector 0 de ese conjunto. Hay algunos ejercicios donde el vector 0 es evidente, pero si no es evidente, pues planteen el axioma de existencia del vector 0 para que lo determinen. Entonces, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes me puede decir si observa o para él o ella o para uno de ustedes es evidente que quién es el vector 0? Y si no es evidente, díganme cómo lo obtendrían. Ajá, Josué, a ver, perdón. Josué. Sí es evidente porque ahí en la gráfica pues se observa que la recta pasa por la coordenada, bueno, por el origen. Ajá. En este caso pues sería el vector 0, que es el que tiene las coordenadas 0,0. Exacto. Ese es el vector 0, el que tiene las coordenadas 0, 0. Entonces, fíjense, para su compañero dice, ay, pues yo sé que en R2 el vector 0, voy a poner aquí, en R2 el vector 0 es este, que está aquí. Ya entonces, dice su compañero, pues se observa gráficamente que esa recta contiene al origen, o sea, contiene al vector 0. Ya cumple la primera condición necesaria, contener al vector 0 de ese espacio vectorial que se está analizando. Pero alguien más puede decir, es que para mí no fue evidente. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que este es el vector 0? Ah, pues si no es para ti evidente que ese es el vector 0, plantea el axioma de existencia del vector 0. Ese axioma dice, cualquier vector perteneciente al conjunto, aquí es el vector 0, pero del espacio vectorial R3, no del subconjunto M, ¿eh? Entonces, el axioma de existencia del vector 0 dice, cualquier vector perteneciente al espacio vectorial más al que le llamamos el elemento idéntico o vector 0, tiene que darnos ese mismo vector del que partimos. Entonces, en este caso, la operación suma de vectores es la usual, a menos que nos digan lo contrario. Si no nos dicen cómo se plantea la suma y la multiplicación por un escalar, siempre consideren lo usual. Si no es lo usual, se los van a indicar. Entonces, como aquí no nos dijeron nada, es lo usual. ¿Cómo sumarían estos dos vectores? ¿Quién me ayuda, por favor? Levanten su mano. Para que veamos que efectivamente el que nos dijo Josué es el vector 0, pero vamos a verificarlo. Por si alguien no fue evidente para él que ese era el vector 0, pues vamos a verificarlo cómo se obtendría. Entonces, Gael, te escuchamos, por favor. Sería A más E1 igual a A. Ah, todavía no. A más C1, B más C2 2. igual a A, B. Y ahora sí ya, como tenemos aquí un vector de R2 y aquí otro, pues son iguales si solo si son iguales componente a componente. Entonces tú dices que A más C1 tiene que ser igual a A. Ajá, muy bien. B más E2 debe ser igual a B.
Exacto, y al despejar E1 y E2, ¿qué te queda? 0 en los dos. Exacto, entonces el vector 0 tiene 0,0. 0,0 y ya. Y entonces, les repito, alguien podría preguntarse ahora, oiga, ¿y por qué planteamos al vector como A, B si estamos diciendo que los pares ordenados en la recta tienen la forma A, A? Ah, y la razón es muy simple, porque yo dije, para que un conjunto sea un subespacio vectorial, tiene que contener al vector 0, pero del espacio vectorial del que partimos. Entonces, yo tengo que saber quién es el vector 0 del espacio vectorial del que partimos. El vector 0 de R2 es este. Entonces ya, este es el vector 0. Y yo me pregunto, así es como podemos saber si el vector 0 está contenido en el conjunto que estamos analizando, ¿eh? Muchachos, haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Existen valores de A? Y aquí solo pongo A porque nuestro vector tiene esta forma. Entonces, ¿existen valores de A que hagan que se obtenga este vector? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Y si sí, ¿cuáles serían los valores de A que hagan que se obtenga ese vector? El 0. Ajá. Entonces, sí hay valores de A, y ese valor de A es que A valga 0. Y alguien puede decir, ay, pero parece una tontería, pero no lo es, porque imagínense que mis vectores que me están pidiendo analizar son vectores que tengan esta forma, A,1. Entonces, yo ya sé que ese es el vector 0 de R2, y entonces les pregunto, ¿existen valores de A que hagan que este vector sea este? ¿Qué dicen? Tengo otro conjunto. El conjunto es el conjunto P, formado por pares ordenados que tengan esta forma, A,1, tal que A pertenece a los reales. Entonces, yo ya sé quién es el vector 0 de R2, y entonces les pregunto, ¿existen valores de A que hagan que este vector se convierta en este? No. No. Entonces ya de ahí directo digo que este conjunto P no es un subespacio vectorial. ¿Por qué razón? Porque no contiene el vector 0. ¿Se dan cuenta? O tengo este otro conjunto que se llama Q, formado por estos pares ordenados. B,5. Bueno, no, lo voy a cambiar. 5, B, tal que B pertenece a los reales. Entonces, les pregunto, ¿es un subespacio vectorial? ¿Existe algún valor de B que haga que este vector 5, B se convierta en el vector 0, 0? No. No, porque aunque si hay un valor de B que hace que dé esta coordenada 0, como esta es fija, entonces nunca va a tomar el valor de 0. Por lo tanto, nunca se va a convertir en este vector, y por eso no es un subespacio vectorial. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo sería la gráfica de estos dos conjuntos, muchachos? Bueno, de este en específico, de este, si quieren. ¿Quién me podría Una decir? línea recta. Ajá, Ajá, exacto, una recta. línea recta, pero ¿con qué característica? Vertical, Perpendicular horizontal, al eje X, ¿no? perpendicular al eje X. Muy bien, perfecto, Alberto. ¿Y esta? Al eje Y, ¿no? Ajá, ok, o paralela al eje X. Muy bien, perfecto. Ah, bueno, también. Sí. Exacto, muy bien. ¿Ya ven? Sí lo entienden, perfecto. Bueno, entonces continuando con este ejercicio, les decía, lo primero es que me van a dar un conjunto y me van a dar un espacio vectorial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Determinar quién es el vector 0 del espacio vectorial. Yo ya lo determiné, es este. Les decía, a veces a simple vista se observa, pero si no lo pueden observar a simple vista, pues hagan este proceso y díganme quién es el vector 0. Una vez que sepan quién es el vector 0, pregúntense si el vector genérico del conjunto que están analizando puede tomar valores que me den este vector. Si los puede tomar, entonces sí lo contiene al vector 0. Entonces, sí, ¿existen valores de A que hagan que se obtenga este vector? Sí. Entonces, por lo tanto, M sí contiene al vector 0. ¿Y qué me hace falta? Para afirmar que M es un subespacio vectorial. Ya cumple la condición necesaria.
contener al vector 0 del espacio vectorial que estamos analizando. Pero nos hacen falta dos cosas para que podamos afirmar que M es un subespacio vectorial. Entonces, Alberto, ¿cuál sería la primera? Primero sería comprobar la cerradura de sumas de vectores, ¿no? Exacto, vamos a verificarla, entonces me vas a ayudar. Entonces, cerradura para la suma de vectores. Ajá. Perdón, estoy escribiendo muy feo. Lo siento. Ajá. Entonces, ¿cómo la plantearía? Eh, sería, deberíamos de sumar AB más CB. No, porque estamos analizando el conjunto M, no R2. Les dije hace rato que R2 solo me Ajá. servía para saber quién es el vector 0. Ah, ok, entonces sería Ajá. solo el M. Entonces Exacto. sería A Ujú. más A, A, A A, más, A, más ajá. A, A, No, o porque sería el mismo vector. debería de ser otro, ¿no? Ajá. Y Ujú. B, C, o tendría que No, ser, B, C no pertenece. no, ver, No pertenece a M. ¿Por qué? ¿Cómo son los vectores de M? ¿Cómo son los vectores de M, Alberto? iguales, ¿no? O sea, deben ser- Son vectores donde sus coordenadas son son iguales iguales. Ajá. y Ah, estas entonces no son sería B, iguales. B, ¿no? Ajá, Ah, exacto. ya, ya. Otro, a ver, propon otro. Eh, M, M también. Ajá, propon otro. Eh, H, H. Exacto. Cualquiera de esos sí pertenecen a M porque los vectores de M son vectores donde sus dos componentes son iguales. Ah, ok, ok. Cualquiera que no cumpla eso no pertenece a M. Entonces lo que habías propuesto al principio no pertenece No, a no, no M. pertenecía. Ok. Ok, muy bien. Entonces súmalos con la suma usual porque no nos dijeron otra cosa. Sería A más B, Ujú. A más B, ¿no? Ajá, y entonces te preguntas, ¿pertenece a M? Sí pertenece Ajá, porque los dos ajá. son iguales, las dos coordenadas son Exacto, iguales. exacto, porque las dos coordenadas son iguales. Entonces, como sí pertenece, entonces decimos, por lo tanto, se cumple. Muy bien, entonces Ok. continúa tú, Elisa, ¿con qué terminamos? Con cerradura para la multiplicación de los Ajá, vectores. ajá, cerradura, Para una escalar definida. ajá, para la multiplicación por un escalar, nada más. Pero estamos hablando de la multiplicación de un escalar por un vector. Muy bien. Entonces, ¿cómo la planteas? Como A, A Ujú. por B, B. No, porque esos son multiplicación de dos vectores y esa operación no la definimos. Recuerda que solo definimos suma de vectores y multiplicación por un escalar. Como A por alfa. Ajá, alfa por A, A, muy bien. Exacto. Así es. Y recuerden que si no les dicen otra cosa, es lo usual. Entonces ya, ¿cómo se hace la multiplicación usual? Quedaría alfa por A, Sí, muy bien. alfa por A. Ajá, y entonces te preguntas, ¿pertenece a M? Sí, porque tiene la misma forma en Ajá, ambas coordenadas. exacto, porque sus coordenadas son iguales, muy bien. Entonces, por lo tanto, se cumple. Muchas gracias, Elisa. Y entonces le preguntamos a Teira. No, sí, Teira, sigue. Entonces, Teira, ¿qué concluyes de acuerdo a lo que tus compañeros contestaron? Contiene al vector 0. Es cerrada para la suma de vectores y se cumple la cerradura para la multiplicación por un escalar. Entonces, ¿qué concluirías, Teira? Que M es un espacio de R. exacto. M es un subespacio vectorial. Exacto. Así es, Teira. Muchas gracias. Listo. Entonces, estamos diciendo un momento. ¿Quién me ayuda a leerlo? Adelante. Levanten su mano. Adelante, Josué. Gracias. Dice sea el conjunto P Ujú, con elementos X, Y, Z, tal que ujú, X más Y más 2Z es igual a 0, ujú, con X y Z perteneciente a los reales, ujú. determine si W es un subespacio de R3. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es el subespacio? Perdón, ¿cuál es el espacio del que partimos? ¿El espacio vectorial del que partimos?
las ternas ordenadas. Ajá, Digo, bueno, sí, R3, exacto. Y de ese conjunto R3 tomamos un subconjunto que es el conjunto P formado por vectores de 3 coordenadas, pero que tengan esta característica. Y observen ustedes que aquí me están haciendo un poquito de trampa porque no me están dando la forma de P directamente, sino me están diciendo son ternas ordenadas donde X más Y más 2Z sea igual a 0. Ah, pues me están tratando de confundir un poco, pero pues somos muy listos y no nos vamos a dejar confundir. Entonces nos están diciendo que P es el conjunto formado por ternas ordenadas que pertenezcan a este plano. Todas las ternas ordenadas que pertenezcan a este plano. Ah, pues muy sencillo. Yo puedo despejar cualquiera de estas 3 variables y ya sustituirla aquí. Ya con eso tengo la forma que tiene P. Entonces no se dejen confundir. Cuando diga esto tal que y venga una ecuación, simplemente despejen y sustituyan en la terna ordenada, par ordenado, matriz, lo que sea. Entonces, despejando a X, ¿qué me quedaría? A ver, déjenme, alguien más había levantado la mano. Gael, ¿qué te quedaría despejando a X? Despejando a X sería menos Y menos 2Z. Exacto, entonces en realidad el conjunto P está formado por ternas ordenadas que tengan la forma menos Y menos 2Z, Y, Z, tal que Y y Z pertenecen a los reales. Y alguien más puede decir, oiga, pero si a mí se me ocurrió despejar a Y, entonces vamos a ver. Por aquí, despejando, perdón, le quiero cambiar de color. Despejando a Y, entonces ahora le pregunto a Teira, despejando a Y, ¿qué te quedaría? Despeja Y de esta ecuación, Teira, por favor. Creo que tienes tu micro apagado. Ah, bueno. Ya bajó la mano, Teira. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a despejar Y? Lucía, por favor. Quedaría menos X menos 2Z. Exacto. Entonces, ¿cómo quedaría el conjunto P? Es otra forma de representar a los vectores del conjunto P. Lucía, te escuchamos. ¿Cómo? No entiendo. Ajá, mira, es que aquí en la primera forma que puse en color verde, en lugar de escribir X, sustituí cómo había quedado al despejar ya. X. Ajá. Entonces quedaría menos... No, porque esta es Y. ¿Con qué empiezan las ternas ordenadas? Con... Ajá. Ay, no entiendo, profe, perdón. No te preocupes, mira, no te pongas nerviosa, escucha otra vez, fíjate. Que está formado por ternas ordenadas, Ya. pero que cumplen esta característica. Entonces, despejamos a X de esta expresión y me quedó menos Y menos 2Z. Entonces, en estas ternas ordenadas, en lugar de escribir X, escribí esto. Y todo lo demás se quedó igual. Pero esta es una forma de representar al conjunto P, pero no es la única. Si yo hubiese despejado a Y, entonces en lugar de escribir Y pongo esto, pero en lo demás se queda igual. Entonces, ¿cómo quedaría, Lucia? Menos... bueno, es que no queda menos X menos 2Z. No, porque esa es Y. Ajá, esa es Y. Menos X menos 2Z. Ya entendí. Ajá. Quedaría X. Ajá, muy bien. Coma. Ajá. Toma menos X menos 2Z. Ajá, muy bien. Coma. Más 2Z. No. No, coma con X, coma 2Z, coma Z perteneciente a los reales. Exacto, coma Z con XZ perteneciente a los reales. No te preocupes, está bien, no hay problema. Y alguien más dice, oiga, pero si yo despejé Z, entonces a ver que me ayuden a despejar Z, Josué, te escuchamos. Sí, Z quedaría menos X menos Y entre 2. Exacto, muy bien. Entonces, ¿cuál sería otra forma de representar a los vectores de este conjunto, P? Sería X, Y, menos X menos Y sobre 2. Exacto. Tal que XY pertenecen a los reales. Exacto, muy bien. Entonces, les repito, en muchas ocasiones nos van a decir directo quiénes son los vectores del conjunto P, pero en otras no nos van a dar la forma directa, sino nos van a decir que cumplen tal característica. Pues simplemente lo que nos están haciendo es trabajar un poco más
despejando a una de las variables y sustituyéndola. Entonces pueden representar a P de cualquiera de estas tres formas. ¿Cuál van a usar? La que quieran, no importa nada, no importa. Es igual. Entonces usen cualquiera de las tres, la que está en color verde, la que está en azul o la que está en color rojo. Muy bien. Entonces, bueno, ya. Eso es lo primero. Para que no se vayan a confundir, lo primero, si el conjunto que están analizando no tiene la forma definida, pues pónganlo primero en la forma definida. Ok, bueno. Entonces, ¿esto sí les quedó claro? ¿Cómo ven? ¿Por qué lo hicimos? ¿Sí les quedó claro por qué lo hicimos? Entonces, Teira, ¿con qué seguimos? ¿Nos puedes decir, por favor? Sí, con ¿qué era? El vector 0. Ajá. Entonces, continuamos con, ¿quién es el vector 0? ¿De quién? De R3. Exacto. ¿Y se puede observar a simple vista? ¿O tú sabes quién es el vector 0 de R3? No, la verdad no. Bueno, entonces, ¿cómo lo determinarías? Bueno, sería menos, bueno, lo voy a hacer con X, sería menos Ajá. Y, menos 2Z, Ajá. coma Y, coma Z, Ajá. y todo eso más Ajá. su elemento neutro, que No, sería, pero no es correcto porque fíjate, este vector, ¿a quién pertenece? ¿A qué conjunto pertenece? Sí pertenece a R3, pero más específicamente pertenece a quién? A P. Entonces, queremos encontrar el vector 0 de R3, no de P. ¿Sí, Teira? sí, creo. Ajá. Mira, fíjate, otra vez, ¿por qué razón no podemos utilizar este vector? Porque sí pertenece a R3 porque tiene 3 componentes, pero más específicamente pertenece al conjunto P, vectores que pertenecen a este plano. Entonces yo quiero encontrar el vector 0 de R3. ¿Quién es el vector genérico de R3? Tendría que agarrar X, Y, Z. Exacto, o sea, X, Y, Z perteneciente a R3. Muy bien. ¿Y qué otro vector? Podría ser Bueno, N. es que, bueno, ya plantearlo. Para este vector X, Y, Z, ¿qué? Existe un vector que tiene elementos que E1, E2 y E3, tal que se cumple ¿qué? Entonces, para este vector X, Y, Z, existe un vector de elementos E1, E2 y E3, tal que se cumple ¿qué? Que X, Y, Z más E1, E2 y E3, ¿a qué tiene que ser igual? A X, Y, Z. Exacto, muy bien. Y ahora sí, efectúa la operación. X más E1 ¿Sí? y Y más E2 Ujú. y Z más E3 Ajá. Tiene que ser igual a. tiene que ser igual a X, Y, Z. Ajá. Entonces, Entonces ahí sería, es X más E1. Bueno, sería X más E1 es igual a X, ¿no? ajá, X más E1 es igual a X, de lo que E1 es igual a. De lo que E1 es igual a 0. Ajá, muy bien. Luego, Y más E1 no. es igual a, más E2, perdón, Ajá, es igual a Y. ajá, de lo que. E2 es igual a 0. Ajá. Y por último. Z más E3 Ujú, es igual a Z, ujú. por lo que E3 es igual a 0. Exacto. Entonces, el vector 0, ¿quién es? 0,0,0. Exacto. Este es el vector 0 de R3, no lo olviden. Muy bien. Ya está. Y entonces alguien puede decirme, oiga, profesor, pero yo sí observo a simple vista quién es el vector 0 de R3. Pues si lo conocen, pónganlo nada más, no pasa nada. Si ya sabían que el vector 0 de R3 era este, pues simplemente pónganlo. Pero si no saben quién es, pues esta es la forma de determinarlo. Muy bien, ya está. Y luego entonces que determinamos quién es el vector 0 de R3, nos preguntamos, este vector, que es el vector genérico de P, que es menos Y, menos 2Z, Y, Z,
para este vector, mejor le pongo así. Perdón. Perdonen ustedes porque se ve muy feo. Para este vector menos y menos 2z, y, z existen, existen valores de y z, que permitan obtener al vector 0, 0, 0. ¿Qué dicen? A ver, le pregunto ahora a Elisa. Para este vector, que es el vector genérico de P, ¿existen valores de X y Y que te permitan obtener al vector 0, 0, 0? ¿Qué dices, Elisa? Que sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son esos valores? Si Z, bueno, si Y y Z es 0. Exacto, si Y y Z valen 0. Muy bien, Elisa, muy bien. Entonces, ¿qué concluyes? Por lo tanto, P, sí que o no que. El conjunto P, ¿qué, Elisa? Como si existen valores de Y y de Z que nos den este vector, yo concluyo que el conjunto P, ¿qué? Sí, contiene Ajá, muy bien. 0. Sí, contiene al vector 0. Muy bien, Elisa. Y esto es súper importante. Es la condición necesaria para que un conjunto dado sea un subespacio vectorial. Es necesario, pero no es suficiente para afirmarlo. Por eso ahí no puedo concluir todavía que ya P es un subespacio vectorial. Pero voy bien. Voy diciendo que como si existen valores de Y y de Z que hagan que P contenga el vector 0, entonces por lo tanto, ya cumple la condición necesaria para hacer un subespacio vectorial, pero no es una condición suficiente. ¿Qué nos hace falta o con qué seguimos? Le pregunto a Paulina. ¿Con qué seguirías, Paulina? La cerradura de la suma de vectores. Exacto, cerradura para la suma de vectores. Para suma de vectores. Muy bien, ¿cómo la plantearías? Recuerda que tenemos que decir, sean y proponer dos vectores, porque es suma de vectores. Ajá. Entonces, ¿quiénes serían los vectores que propondrías, Paulina? Pertenecientes a P. Menos Y. ¿Perdón? Menos Y. Ajá. Menos 2Z. ¿Sí? Y Y. Ujú. Y Z. Ajá, muy bien. Y Y otro vez. menos A. Ajá. Menos 2B. Ajá, muy bien. A Ajá. y B. Perfecto, Paulina, excelente. Ok, entonces sean estos dos vectores pertenecientes a P. Y ya entonces, ¿cómo sería la verificación? Sería menos Y. Menos Ujú. 2Z. Ujú. Coma Y. Ujú. Coma Z. Ajá. Y más. Ajá. Menos A. Ajá. Menos 2B. Ajá. Coma A. Coma B. Exacto. Entonces, Ya. ¿cuál es el resultado? Y es la suma usual porque no nos han dicho otra cosa. Ajá. ¿Ya lo hago directo o Sí, directo, por favor. menos Ujú. por Y Ujú. más A Ajá, muy bien. y menos 2 Ujú. por Z más B, Ajá, coma, y coma Y más A, muy bien, coma, coma Z más B. muy bien. Y entonces te preguntas, ¿pertenece a P ese Sí, vector que te quedó? sí. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué concluyes? Por lo tanto, ¿se cumple o no se cumple, Paulina? ¿Qué dirías? Ah, perdón, no prendí el micrófono, que se Ajá, cumple. exacto. Ajá, muy bien, muchas gracias. ¿Y quién sigue? Creo que ya no hay ninguna mano levantada, entonces, ¿quién quiere continuar? Por favor, muchachos, ayúdenos a continuar ya para terminarlo. Entonces, a ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Javier, te escuchamos. Muchas gracias. Sería cerradura para multiplicación Ujú. de un escalar. Cerradura para la multiplicación por un escalar. Ok.
Y sería alfa por... Ajá, primero tenemos que decir sea el vector de elementos menos y menos, menos y menos 2z, y, z perteneciente a P y alfa perteneciente al campo real, porque es el campo en el que está definido, exacto. Entonces, ya sean estos dos, ahora sí como se plantea la verificación. Sería alfa por Ajá, menos y menos 2z, y, z. ajá. Y efectúala. Eso sería igual a alfa por menos y menos 2z, alfa por y, Ajá, y alfa por z. exacto, muy bien. Para que, bueno, ya lo podemos dejar así. Como tú me lo habías dicho, discúlpame. Entonces me había dicho menos alfa por y, menos 2 alfa z, ¿verdad? ¿Sí está bien? No Ah, sería... perdón, nada más, ¿no? Ahí está, ajá. Ok, o perdóname, para que se parezca igualito a la forma de los vectores, entonces sería menos alfa y, menos 2 alfa z. ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí, Ok, muy bien, ya está. Entonces nos preguntamos, ¿pertenece a P? ¿Qué dices, Javier? sí, Sí. Entonces, por lo tanto, se cumple. muy bien. ¿Y qué concluirías? A ver, permíteme, Javier, no digas nada todavía. Déjame ver si hay otra mano levantada. No hay ninguna mano levantada, entonces tú ayúdanos a dar la conclusión. Por lo tanto, Por lo tanto, P es ajá, un subconjunto vectorial. un Subespacio. subespacio, exacto, subespacio vectorial. ¿Por qué? ¿Por qué fue un subespacio vectorial P? Les repito, porque contiene al vector 0 del espacio vectorial que estamos analizando, que es R3, y porque además se verifican las dos cerraduras y ya. Muy bien. Entonces,